Las barrancas más macabras de la Ciudad de México. La Ciudad de México, además de su caos y modernidad, guarda cicatrices profundas en su geografía. Entre montañas, colonias populosas y grandes avenidas, todavía sobreviven las huellas de antiguas barrancas, formaciones naturales que han sido testigos de inundaciones, basureros clandestinos, refugios de algunos delincuentes e incluso escenarios de muerte. Son lugares que parecen devorar la luz y guardar en sus entrañas los secretos más oscuros de la ciudad. Posiblemente, las barrancas más macabras de la capital se encuentran en la zona poniente, en un territorio donde el urbanismo avanzó sin borrar del todo la leyenda de lo que ahí ocurrió. Entre ellas, destacan la Barranca de Mixcoac, en lo que hoy es la alcaldía Álvaro Obregón, en un cauce que en otro tiempo fue parte fundamental de Aguas Limpias, que se utilizó como agua potable, donde los niños llegaron a ir a jugar e incluso la gente iba a lavar ropa, pues era una fuente natural de la ciudad. Pero con los años se volvió un río de aguas negras, todo por el crecimiento de la población. Sus aguas y desechos corren desde lo alto, atravesando colonias como la Garcimarrero, Corpus Christi, Ogay y Redención, Olivar del Conde, hasta terminar finalmente en la zona de Mixcoac. Sin embargo, no es un simple cauce de agua. A lo largo de las décadas, su oscuridad se ha cargado de historias. Vecinos narran que en las madrugadas se escuchan gritos ahogados que parecen viajar con la corriente. Algunos hablan de aparecidos que se manifiestan en las orillas, entes extraños, mujeres vestidas de blanco que parecen caminar sobre el agua y sombras que se asoman entre los arbustos para después desvanecerse como si nunca hubiesen estado ahí. Pero el misterio no termina ahí. Esa misma barranca conecta con uno de los lugares más enigmáticos y temidos de la ciudad, la Barranca del Muerto. Un nombre que no es casualidad ni leyenda inventada por la gente, sino un recuerdo vivo de lo que ocurrió en esa zona. Durante los años más crudos de la Revolución Mexicana, este sitio funcionó como un tiradero de cadáveres. Los bandos en conflicto, así como los grupos armados que operaban en la capital, usaban la barranca como un depósito de cuerpos, hombres ejecutados, mujeres acusadas de traición, víctimas de asaltos o venganzas. Todos eran arrojados sin ceremonia, uno tras otro, hasta que la barranca se convirtió en una fosa abierta. Los pobladores de aquel tiempo hablaban del hedor insoportable que impregnaba el aire, de cómo los opilotes revoloteaban día y noche y de cómo, al caer el sol, las sombras parecían multiplicarse, como si los muertos caminaran nuevamente entre los vivos. El miedo creció tanto que con el paso del tiempo la gente comenzó a llamarla de una sola forma: la Barranca del Muerto o la Barranca de los Muertos. Aunque los años avanzaron, la zona fue urbanizada y eventualmente se construyó ahí una de las estaciones más icónicas del metro. El nombre permaneció como una cicatriz en la memoria de la ciudad y con él las historias, porque a pesar del concreto y la modernidad, todavía hay quienes aseguran que en las madrugadas, al pasar por esa parte de la ciudad, se escuchan lamentos que emergen del suelo como si las voces de aquellos cuerpos abandonados jamás hubieran encontrado descanso. Otros juran que en el silencio de la noche pueden verse figuras espectrales caminando a lo lejos, confundidas entre el humo de los autos y la penumbra de las calles. La Barranca del Muerto no es solo un nombre peculiar en la línea 7 del metro. Es un recordatorio de que hay sitios en la Ciudad de México donde la muerte dejó una marca tan fuerte que ni el paso del tiempo, ni el progreso, ni el bullicio de millones de personas ha logrado borrarla. El siguiente video es un recopilatorio con las historias más macabras que se cuentan de estas barrancas. Si no lo has escuchado, aquí te lo dejo de nuevo. Ponte cómodo y disfrútalo. ¿Y tú, has ido a estas barrancas? Permita el libre cierre de puertas.
Los fantasmas de la Barranca del Muerto. En la zona sur de la Ciudad de México, en el cruce con una de las avenidas más importantes de la gran urbe, vamos a encontrar Avenida Revolución, y al cruce con esta encontraremos una avenida con una historia bastante peculiar, macabra e interesante. Se trata de la Avenida Barranca del Muerto. La Avenida Barranca del Muerto se encuentra en los límites de las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón. A su paso, cruza con otras grandes e importantes avenidas como Insurgentes, Revolución y Periférico. Tiene incluso una estación del metro a su nombre. Y es que tal vez has estado ahí y no has prestado del todo atención al logotipo de esta estación. Dos aves de rapiña atacando y dirigiéndose a lo que será su alimento. Es lo que en la imagen nos representa, pero la historia de esta zona está rodeada de muertes y almas en pena, o por lo menos eso es lo que dicen varios de los habitantes que por años han radicado en el lugar y por algunos otros que hasta en el metro han tenido experiencias paranormales. La historia comienza con el de un volcán ubicado al sur de la Ciudad de México, en la zona volcánica del Pedregal y Ciudad Universitaria. Te estoy hablando del volcán Xitle, y provocó una gran erupción entre los años 471 a.C. y el año 721 a.C. La fecha varía según varios estudios que se han realizado. Entre las principales consecuencias de esta erupción está la formación del Pedregal de San Ángel, en el sur de la Ciudad de México, así como la zona en la que reside la Ciudad Universitaria y Cuicuilco. Esta erupción provocó que todos los edificios y casas fueran cubiertos por cenizas y gruesas capas de lava. Asimismo, el suelo se hundió provocando varias afectaciones y grandes hoyos, entre ellos un hoyo tan gigante que con el paso del tiempo se le llamó la Barranca del Muerto. Contaba con 15 metros de profundidad y medía de ancho lo que ahora mide la misma avenida. Para cruzarlo era necesario pasar por un puente de fierro, pero ¿cómo es que a esta barranca se le nombró así? La relación de esta barranca con la muerte tiene varias versiones. La principal y la más acertada, según en documentos pertenecientes al gobierno de la Ciudad de México, es el que esta barranca funcionó como una gran fosa, es decir, un depósito de cuerpos sin vida. Todo sucedió en tiempos de la Revolución Mexicana. Este movimiento, en donde los soldados revolucionarios pelearan porque sus derechos fueran tomados en cuenta, por la calidad de vida, por las parcelas. Lucharon contra los grandes hacendados y el caciqueo, o como en la emblemática frase del también conocido como el caudillo del sur, el general Emiliano Zapata, luchaban por la tierra y libertad. Y es que si bien este suceso marcó la historia para el país, una de las realidades es la cantidad de personas fallecidas debido a estas batallas de la Revolución. De acuerdo con Javier García Diego, integrante del Colegio Nacional, no todas las personas murieron en el campo de batalla ni en los fusilamientos, ya que en aquella época no se fusilaba masivamente. Sin embargo, la muerte por hambre y falta de salubridad sí pudieron ser formas indirectas, pues no solo se destruyó cultivos y ganados, sino también se obstruyeron vías de transporte como los trenes y miles de niños quedaron huérfanos. La Revolución Mexicana tuvo batallas en muchos lugares de nuestro país, pero particularmente en la capital del país. Se cuenta que en la zona de Mixcoac, los revolucionarios vieron una excelente opción para utilizar esta barranca de 15 metros de profundidad como el depósito de los cuerpos sin vida de sus compañeros y al mismo tiempo utilizarla como trinchera para los ejércitos de Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, quienes se disputaban la zona, por lo que poco a poco esta barranca comenzó a llenarse de cuerpos y así poder evitarse otros métodos de sepultura. Se estima que las pérdidas asociadas a la revolución ocupó un rango de 1.9 a 3.5 millones de personas. De ahí que la barranca empezó a usarse como fosa común y durante el periodo de 1910 a 1920 se le bautizó como la Barranca del Muerto. Fue una manera de contrarrestar las enfermedades que generaban en el resto de la población los cuerpos inertes en el suelo. Otra de las versiones es la de los muertos del batallón de San Patricio.
Este batallón fue un grupo de militares integrado principalmente por soldados y oficiales irlandeses desertores del ejército estadounidense, quienes se unieron a las tropas mexicanas. Cuenta la leyenda que durante la Guerra de Intervención de Estados Unidos a México, de 1846 a 1848, los soldados del batallón de San Patricio terminaron en el sur de la ciudad. Los hombres habrían sido víctimas de la maldición de la barranca. Primero los fusilaron y después arrojaron sus cuerpos al precipicio. La versión oficial es que los soldados fueron arrestados por el ejército estadounidense. Sí los fusilaron, pero en lugar de terminar en la gran fosa que es la Barranca del Muerto, fueron colgados en la plaza de San Jacinto, donde incluso hoy hay una placa en su honor, y sus restos descansan en la parroquia Purísima Concepción Tlacopac, en la alcaldía Álvaro Obregón y cerca del metro Barranca del Muerto. Por último, se cuenta también que este lugar era bastante peligroso, pues lo complicado del terreno y la soledad eran ideales para los asaltos, que eran frecuentes hacia los viajeros que iban de Mixcoac a San Ángel, donde los ladrones no tenían piedad y podían atacar hasta dejar sin vida a sus víctimas. Así lo refieren algunos periódicos de la época del siglo XIX. La Barranca del Muerto fue pintada en varias ocasiones por el artista mexicano José María Velasco a finales del siglo XIX, antes de que este lugar fuera urbanizado, donde nos muestra parte de la poca vegetación y el puente de hierro que lo pasaba, así como el registro de un río en la zona. Actualmente, Barranca del Muerto es un lugar muy urbanizado y cuidado. Ya no podemos ver aquellos paisajes que fueron escenarios de las batallas revolucionarias entre 1910 y 1920. Ya no existe el panorama creado por el volcán Xitle, ya que la Barranca del Muerto fue rellenada con concreto para alcanzar el nivel del resto del terreno. Sin embargo, la estación del metro aún conserva la imagen de las dos aves de rapiña que recuerdan que algún día ese lugar fue exclusivo de la muerte. Ante estos sucesos, varias leyendas e historias paranormales han surgido en la zona, y es que la carga de energía que se tiene a través de la historia es impresionante. La Llorona de la Barranca del Muerto. En 1930, una de las historias que más se contaban entre la población que radicaba cerca de la zona de Barranca del Muerto, San Ángel, Coyoacán y Mixcoac, aseguraban que una mujer pasaba llorando por el puente principal que cruzaba con la barranca. Josefina era una joven residente de la zona de Barranca del Muerto. Debido a la pobreza que ella y su familia invadía, caminaba junto con su joven esposo hasta una de las casas ubicadas cerca de San Ángel. Caminaban alrededor de 1 hora de ida y 1 hora de regreso. En aquella casa hacían servicios domésticos y de jardinería, por lo que en una ocasión les tocó salir casi a la medianoche. Regresaron caminando. El camino era complicado y lleno de tierra. Venían cansados y hablando de situaciones banales. Justo como a 5 metros antes de llegar al puente que cruzaba con la barranca, se percataron de que había una persona con un vestido negro, de pie y a mitad del puente. Un frío y tenebroso lamento empezó a escucharse entre los árboles alrededor. De inicio, el esposo de Josefina pensó que eran los maullidos de un gato. El lamento era tan espeluznante que Josefina de inmediato abrazó a su esposo. De pronto, la mujer que se encontraba en el puente y que apenas si se alcanzaba a ver por lo oscuro del lugar, empezó a avanzar. Caminó a la mitad del puente hasta la orilla de él. Solo se alcanzaba a ver la silueta. El llanto se escuchaba como si estuviera mucho más cerca, y cada vez más cerca de lo que parecía. Josefina y su esposo se dieron cuenta que era una mujer. También vieron cómo la mujer empezó a bajar hacia la barranca. Ambos se encontraban abrazados del miedo. Poco a poco, el llanto de esta mujer empezó a cesar. No podían creer lo que acababan de ver y escuchar. A los pocos segundos, una carreta tirada por 2 reses pasó por la zona. El conductor de esta carreta les preguntó que qué pasaba. Josefina y su esposo le contaron lo sucedido, por lo que el conductor les dijo: «Ah, sí, ya sé cuál, la Llorona de la Barranca. Y es que hoy hay luna llena, y es cuando más se aparece. No deberían estar tan noche por esta zona, y menos por esta barranca, porque o los asusta un alma en pena, o los roba un vivo. Desde que estaba chiquillo,
Mi mamá me decía que en ese puente se aparece una señora llorando, pero le está llorando a sus muertos, pues al parecer, en esa barranca, antes lo usaban para tirar difuntitos, y en las noches de luna llena sale a llorarles. Pero bueno, ¿para dónde van? Súbanse atrás en la carreta, no me los vayan a espantar de nuevo. Después de decir eso, Josefina y su esposo subieron y le pidieron al conductor los dejara unos metros más adelante, ya muy cerca de su humilde casa. Cuando la carreta pasó sobre el puente, ellos ni los ojos abrieron. No querían encontrarse con la Llorona y asustarse de nuevo. Después de esa amarga experiencia en la Barranca del Muerto, nunca más volvieron a pasar por ahí tan noche. Esta historia tiene sentido con otra historia más contemporánea a finales del año 2009, donde un mesero que trabajaba en uno de los restaurantes bar cerca de la zona de San Ángel salió muy tarde de laborar. Había sido una noche de viernes y madrugada de sábado pesada. Tomaba un transporte que lo dejaba sobre la avenida Revolución y de ahí tenía que caminar sobre avenida Barranca del Muerto para llegar al periférico y esperar un taxi para llegar a casa, ya que así le salía más barato y se ahorraba algunos pesos. Cuenta que cuando se bajó del camión en avenida Revolución y caminaba sobre Barranca, giró su muñeca para ver su reloj y eran las 2:33 de la mañana. Era ya muy tarde o muy temprano quizá. Cansado, siguió caminando con dirección al periférico y ya casi por llegar a periférico, se percató que una mujer caminaba casi a la par con él y lo tomó con normalidad, pues a pesar de la hora de la madrugada, la iluminación era bastante y aunque había pocos autos, esa zona no le daba miedo. Cuando de pronto la mujer se le acercó, el mesero le preguntó que si la podía ayudar en algo. La mujer, quien tenía un vestido color beige y un sombrero bastante extraño del mismo color, le contestó que sí, que estaba buscando a un familiar que había muerto por ahí. El mesero pensó que la mujer estaba en estado de ebriedad. De inmediato la ignoró para continuar su camino, pues desde un inicio la mujer se le hizo muy extraña por esa vestimenta tan rara y también las expresiones de su cara. Cuando el mesero decidió caminar, la mujer lo tomó del brazo y él describe que el brazo era tan pero tan frío y delgado que le dio un miedo terrible. La mujer empezó a llorar y a decirle: «Por favor, ayúdame». Por más que el mesero trataba de soltarse de la mujer, esta parecía tener mucha fuerza y por más que se hacía para atrás no podía zafarse. Del llanto, la mujer pasó a la risa, como si estuviera gozando el hacer sufrir al pobre mesero, quien llegó hasta el asfalto, sentado, rogando porque lo deje. Una vez tirado ya en el pavimento, se cubrió con ambos brazos y dio un grito tan fuerte que de pronto abrió los ojos y ya no había nadie, más que el de un taxista que pasaba por la zona, que conocía al mesero, pues en varias ocasiones lo había llevado a su casa. El taxista le dijo: «¿Ahora qué te pasó?». El mesero, llorando, entró a la unidad y le empezó a contar lo que le había sucedido. El taxista le dijo que es la Llorona de la Barranca del Muerto. El taxista le dijo que estaba buscando a sus hijos y que comúnmente se aparece por la zona en las madrugadas. El taxista también le dijo: «Yo pensé que venías borracho, porque te vi ahí tirado gritando. Nunca había una mujer contigo. Te identifiqué por tu vestimenta. Qué fuerte lo que te acaba de pasar, hijo. Mejor ahorita que llegues a tu casa reza y siempre ponte un rosario y encomiéndate a Dios para que esas cosas no te vuelvan a pasar». El mesero, poco a poco y más calmado, le explicó que para nada venía ebrio, mucho menos con otras sustancias, pues prefería trabajar bien y que no lo regañaran. El taxista ya sabía dónde vivía y lo dejó en su casa. Lo último que se supo del mesero es que nunca más regresó a trabajar en dicho lugar, para nunca más encontrarse con la Llorona de la Barranca del Muerto. Los revolucionarios del metro Barranca del Muerto. Mi nombre es Adrián. Yo trabajo poniendo publicidad para una agencia. A la agencia la contratan varias marcas y nosotros somos los que nos encargamos de ir a colocarla. Me ha tocado poner espectaculares en avenidas, en paraderos de camión, y en una ocasión me fui de chalán con unos compañeros que tenían que cubrir varias estaciones del metro. Recuerdo aquella noche. Nos citaron a las 11:30 de la noche afuera del metro Barranca del Muerto con nuestras herramientas.
Nos dijeron que llegáramos cenados porque el turno iba a ser hasta las 5 de la mañana, lo cual yo ya estoy acostumbrado. Como a las 12:20 de la mañana, es decir, al término del servicio, y cuando ya no hay usuarios en las instalaciones, es cuando nos dieron la autorización para empezar a trabajar. Tal vez ustedes han visto las imágenes gigantes que hay en los andenes del metro donde va la publicidad. Pues esos son los que tenemos que cambiar y poner los letreros nuevos. Recuerdo también que en esa ocasión nosotros estábamos en el andén en dirección a Barranca del Muerto, y en el otro lado, es decir, en dirección al Rosario, estaba estacionado un tren del metro vacío. En ocasiones me toca ver que en algunas estaciones ahí se quedan los trenes. Entonces estábamos en ese proceso de trabajo, cuando de pronto mis compañeros y yo escuchamos un ruido en el tren que estaba estacionado. Ya tenía las luces apagadas, pero las luces del andén nos podían mostrar un poco adentro del tren. Entonces, en el último vagón, alcanzamos a ver a un grupo de entre 6 y 8 personas. Todas vestían con ropa extraña, es decir, parecían uniformados. Estaban entre vestidos de blanco y color gris o beige. No se alcanzaba a ver bien. Se encontraban parados. Mi compañero me dijo: «Oye, ¿ya viste qué es? ¿Serán trabajadores?». Le dije: «No creo, pues no traían alguna herramienta y sus prendas se veían raras. Incluso algunos de ellos traían unos sombreros viejos y destruidos, como que platicaban entre ellos». Mi compañero me dijo: «Adrián, ve a avisarle a los polis. Igual y es gente que se quedó dormida en el vagón y se quieren bajar». Cuando me disponía a ir para avisar a la policía, otro de mis compañeros les chifló y les dijo: «¡Hey! ¿Quiénes son?». Todas las personas que estaban en el vagón voltearon a vernos y sentimos un escalofrío terrible. Su mirada era tan profunda, parecía que no tenían ojos. Mi compañero hasta pegó mal el anuncio. Los tres que estábamos trabajando en el andén dejamos lo que estábamos haciendo y nos echamos a correr. Las personas del vagón hacían como que se escondían. Mi compañero me dijo que él vio que estaban bajando hacia las vías y se estaban perdiendo en la oscuridad del túnel. Yo, del miedo, la verdad es que no volteé. Dimos aviso a los policías en turno y bajaron a revisar. Nos dijeron que era imposible, pues no tenían registro de más personas más que nosotros. Hicieron alguna comunicación con gente de mantenimiento en vías que en ese momento también se encontraba trabajando en túneles, pero ellos avisaron que no tenían más gente en ese horario y en esa zona. Nos espantamos bastante feo. Yo, la verdad, desconocía la historia de esta estación hasta que uno de los polis dijo que eran los muertos revolucionarios, que ahí los iban a tirar. La verdad, yo no sé mucho de eso. Me espanté demasiado en aquella ocasión, pues puedo decir que vimos a un grupo de fantasmas, espectros, o no sé cómo llamarlos, pero estaban ahí. Al otro día recuerdo que busqué información en internet y, en efecto, leí que en esa estación tenía que ver con la muerte de varios revolucionarios, y pues creo que mis compañeros y yo tuvimos la oportunidad de ver a algunos de ellos. Me he puesto a buscar fotos de revolucionarios de esa época y sí, se parecían mucho a sus vestimentas. No puedo decir que al 100% porque, como les digo, estaba oscuro, pero las personas eran muy similares. Así que espero no les toque verlos porque es una experiencia demasiado fuerte. La moneda antigua. En una noche lluviosa del mes de noviembre, don Samuel se encontraba vendiendo en un puesto callejero a la altura de la avenida Calzada de los Leones, esquina con avenida Barranca del Muerto. Menciona que en una ocasión hacía bastante frío y las ventas estaban bajas. Él vendía tacos de guisado hasta las 2 de la mañana. Aquella madrugada, debido a las bajas ventas, a la lluvia y al frío, decidió levantar su puesto. Le dijo a unos de sus trabajadores que empezaran a lavar los utensilios. En eso se encontraban cuando un hombre de baja estatura, un sombrero hecho de paja y vestido de color café, se paró frente al puesto. Don Samuel le dijo que ya no tenían nada, que ya estaban cerrando. El señor, con una voz cansada, les dijo que no fueran malos, que le dieran algo de comer, que él tenía para pagar. Samuel se sintió mal y le dijo a su ayudante que le pusiera 2 tacos de lo que hubiera todavía en los recipientes. Se los dieron en una charola para llevar. El señor los tomó. De su viejo pantalón sacó una moneda y la dejó en la charola de las propinas. Dijo con voz bastante ronca: «Gracias». Caminó unos 2,5 metros
y se recargó en un árbol que se encontraba ahí. Don Samuel y su compañero se le quedaron viendo bastante extraño. El señor Samuel dijo: «Oye, ¿ya viste? Ni frío tiene, y su ropa ni mojada estaba». Su compañero contestó: La verdad ni vi. Andaba bien apurado lavando las ollas, que ya me quiero ir. Hace mucho frío. Ándele usted también, apúrese, para ya irnos». Y continuaron con sus actividades. Pasaron si acaso 5 minutos y empezaron a escuchar el pisar de un caballo. El sonido se combinaba con el sonido de la lluvia, que de un momento a otro empezó a intensificarse. Ambos voltearon y un gran caballo negro pasó frente a ellos. Ambos espantados se hicieron para atrás y se espantaron más cuando quien iba montado en el caballo era el señor que minutos antes les había comprado. El caballo se detuvo un poco frente al puesto y el señor los volteó a ver. El rostro del señor era casi un esqueleto, cabello blanco, manos bastante delgadas, sombrero grande y sucio, y asentando con la cabeza, dijo sí, dándoles las gracias. El caballo empezó a avanzar y se fue perdiendo entre la avenida, una avenida en donde es muy extraño ver este tipo de animales hoy en día. En ese momento fue como si todo se parara, y es que a pesar de que era en la madrugada, esa avenida suele ser muy transitada por autos, pero por un momento todo estaba detenido, y parece ser que ningún auto vio lo que ellos veían. Tampoco pasaban personas. Ambos taqueros se voltearon a ver entre sí y estaban blancos del susto. El ayudante de don Samuel le decía: «¿Viste, compadre? ¿Lo viste? No se mojaban con el agua. Traía la ropa seca». Don Samuel le dijo que ya dejaran todo ahí y cerraran el puesto. No les importó mojarse y no terminaron de lavar. Dejaron todo ahí y se fueron a casa muy espantados. Al otro día, más tranquilos y por la tarde, le empezaron a contar a sus compañeros de lo sucedido y salió el tema que el señor había dejado una moneda de propina. La revisaron y se percataron que era una moneda lisa y pesada. No la querían ni tocar, pero uno de sus compañeros la levantó y dijo que era una moneda de plata, por lo que dicen que pudo haber sido el diablo o un alma en pena de aquellas épocas antiguas, quien salió a darse un rondín y decidió pasar a comer y pagar por lo comido. La moneda ni don Samuel ni su ayudante la quisieron, pues les daba terror de solo recordar aquella escena, así que se la regalaron a un cliente. De todo lo demás, lo dejaron en una mala experiencia, y con el miedo de que esa alma en pena, ya sea del diablo, un charro o un revolucionario, no se les aparezca nunca más. El taxista. Un taxista cuenta que en una ocasión recogió un pasaje desde el paradero de microbuses de San Ángel, aproximadamente a las 3 de la mañana. La pasajera era una mujer bastante grande de edad, alta y delgada, cabello oscuro, piel morena y un vestido tradicional como de algún pueblito. La señora, al hacerle la parada al taxista, le pidió que si podía subir una caja de cartón que usaba como maleta a la cajuela. El taxista le dijo que sí, e incluso se bajó de su unidad para ayudarle a la viejecita a meter la caja a la cajuela. Al momento de cargar la caja, el taxista pensó en su cabeza: «Achis, pues ¿qué trae esta señora? ¿Piedras? Pues pesa muchísima esta caja». Con trabajo la metió y se sorprendió que una viejita pudiera cargar tan pesada caja. El taxista le dijo: «Ahora sí, madrecita, ¿a dónde la llevo?». La señora dijo con voz lenta: «Al metro Barranca del Muerto, por favor». ¿Segura? ¿Van a pasar por usted ahí o la esperan? Es que por la hora el metro ya está cerrado y viene solita. No le vaya a pasar algo, jefecita», le dijo el taxista. La señora contestó que sí, que no se preocupara, así que emprendieron camino. La distancia aproximada en tiempo es si acaso en 10 minutos o menos. El taxista le preguntó que de dónde venía. La señora comentó que de muy lejos, que venía a ver a su esposo. El taxista le comentó que se andara con cuidado, que no estuviera sola a esa hora porque la zona estaba fea o le podía pasar algo si se caía, y más cargando cosas tan pesadas. La señora solo sonrió y dijo que no pasaba nada, por lo que continuaron el camino. Al llegar al metro Barranca del Muerto, el taxista se estacionó sobre la avenida Revolución y salió nuevamente de su taxi para abrir la cajuela y sacar la caja. Mientras la viejita bajaba, nuevamente agarra los lazos que sostenían la pesada caja y con mucho trabajo la bajó y le dice a la señora: «Oiga, señora,
Discúlpeme el atrevimiento, pero ¿qué trae en su caja que pesa mucho? Estaba terminando de preguntarle eso cuando se da cuenta que la viejita ya no estaba en el lugar, ni en el asiento de la parte trasera donde venía sentada. El taxista volteó para todos lados pensando que la señora se había ido sin su caja, pero no vio a nadie. Caminó por todos lados, se asomó a la entrada del metro y no encontró a nadie. Se espantó demasiado. El taxista decidió abrir la caja y su sorpresa fue que en ella traía muchas piedras de río, esas piedras lisas, algunas más grandes que otras. También había pedazos de carbón y de lo que parecía ropa quemada. La caja olía bastante mal. Un par de cucarachas salieron de ahí y el taxista espantado se alejó de dicha caja y la dejó sobre la avenida. Nuevamente volteó para todos lados, pero nada. Decidió tomar su taxi e irse. Aún pálido del miedo, pasó a una gasolinera. Le contó la historia a uno de sus amigos despachadores y el cual solo le cuestionó que si la viejita le había pagado. El taxista le dijo que eso era lo que menos le importaba, que le espantaba el saber que no supo qué era esa señora. Una bruja quizá, un fantasma, ya que al desaparecer así sin dejar rastro era imposible. La edad de la señora le impedía moverse así de rápido, por lo que solo desapareció, dejando una caja. Desde ese día, el taxista no sube a ninguna viejita sola a las horas de la madrugada, y menos que vayan a Barranca del Muerto, pues tiene miedo de que le vuelva a pasar algo paranormal. Tal vez no lo has notado, pero la Ciudad de México está rodeada de ríos que en su momento fueron de aguas cristalinas. Esto tiene mucho sentido, pues la Gran Tenochtitlán fue fundada en un lago y este lago se alimentaba de los ríos que por ahí pasaban. Hoy en día, muchos de estos ríos son de aguas negras, ya están entubados y por ahí ahora son grandes avenidas en donde solo corren autos y camiones. Pero muchas historias surgen en las partes donde estos ríos aún corren y parecen que han sido olvidados. Por ejemplo, el río Mixcoac, que pasa por colonias como Bolívar del Conde, Santa Lucía, Plateros, Puerta Grande, Ogay y Redención, entre las más populares, además de otras colonias aledañas, donde lo enriquece su historia, muchos mitos y leyendas tenebrosas que corren por la zona en donde este río aún se encuentra al aire libre. La macabra barranca del río Mixcoac. La historia más contada de este sitio es el de la famosa Llorona, y es que muchos vecinos aledaños al río Mixcoac comentan que la han visto y escuchado innumerables veces, pero repasemos un poco la historia de este enigmático ser y del por qué se aparece principalmente en los ríos del país. Dicen que ocurrió por allá del siglo XVII, donde una mujer de origen indígena, residente cerca del lago de Texcoco, se enamoró de un caballero bastante apuesto de origen español, pues recordemos que en aquellos tiempos los españoles se encontraban en tierras mexicas. Este español también se enamoró de la bella mujer. Con el tiempo, decidieron formalizar su relación y casarse a escondidas. La relación era casi oculta para la familia del español, ya que no quería que el amor que él mostraba a su pareja se supiera, pues, según él, no era bien visto, por lo cual así se mantuvieron muchos años. A lo largo de esa relación, tuvieron 1, 2 y 3 hijos, pero algo en la relación había cambiado. El español empezó a alejarse poco a poco de su esposa y de sus hijos, todo para casarse con una noble mujer española. La noticia se difundió pronto en el poblado, hasta que la actual pareja del español se enteró y cayó en una depresión bastante fuerte. La mujer no aguantó el dolor que la noticia le causaba, se sentía triste, traicionada y con mucha rabia, por lo que la mujer en un arranque de ira tomó su vestido de novia, corrió al río Texcoco y ciega del dolor ahogó a sus 3 hijos hasta dejarlos sin aliento. La mujer, al darse cuenta de lo que había hecho y arrepentida, también decidió ahogarse. Los pobladores cercanos al río encontraron solo el cuerpo de la mujer, pero no de los niños, solo la ropa de aquellos pequeños. A la mujer le dieron sepultura junto a su vestido de novia que se encontraba a unos metros. Muchos pobladores dicen que en la tumba de la mujer al paso de los días estaba vacía y no se explicaban quién o cómo habría desaparecido. Con el paso del tiempo,
La noticia de la mujer que ahogó a sus hijos se empezó a difundir por todo el pueblo, pero más macabro fue que por las noches varios pobladores empezaron a registrar el lamento de una mujer quien buscaba a sus hijos por el río de Texcoco. Un grito y un lamento escalofriante se escuchaban por las madrugadas. Quienes han visto a este ser deambulando por los ríos, no solamente del río Texcoco, sino algunos ríos de la República y de la Ciudad de México, dicen que es una persona alta, con velo de novia, que en ocasiones no se ven sus pies y parece que está flotando. Se aparece al frío de la madrugada y es difícil de verla físicamente, pero es fácil escucharla. Se le conoce como la Llorona. Aquella mujer que llora, como en el río de la barranca de Mixcoac, que busca a sus hijos. El lamento se debe a su arrepentimiento por haberlos dejado sin vida. Y es que la historia de los ríos de la Ciudad de México es fascinante y abarca desde la era prehispánica hasta la actualidad. Originalmente, el Valle de México estaba interconectado por una intrincada red de lagos y ríos, siendo el sistema de Xochimilco-Tláhuac uno de los más prominentes. Los mexicas desarrollaron canales y diques para aprovechar estos recursos en su agricultura y transporte. Sin embargo, con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, se inició el proceso de la alteración significativa. Los españoles, liderados por Hernán Cortés, drenaron los lagos y canalizaron los ríos para evitar inundaciones y ganar tierras cultivables. Este cambio transformó radicalmente la geografía acuática del Valle de México. Durante la colonia, se continuó con la canalización de ríos para el desarrollo urbano. Los canales que antes servían para la navegación y el transporte de mercancías fueron rellenados y transformados en calles. Este proceso de urbanización impactó directamente en ríos como el río Mixcoac y el río de la Piedad, que hoy en día fluyen encauzados bajo tierra en partes de la ciudad. A lo largo de los siglos, el curso del río Mixcoac se vio alterado por el crecimiento urbano y el desarrollo de la Ciudad de México. En el siglo XX, como parte de los esfuerzos para controlar inundaciones y expandir la infraestructura, se llevaron a cabo procesos de canalización y entubamiento, convirtiendo partes del río Mixcoac en un canal subterráneo, aunque este canal subterráneo no se terminó y existe gran parte de este río expuesto. Las áreas al antiguo curso del río Mixcoac han experimentado cambios urbanos, pero aún conservan vestigios y elementos que narran su fascinante pasado, conectando el presente con las raíces prehispánicas de la región. El río Mixcoac se encuentra cerca del Metro Mixcoac y el Metro Barranca del Muerto, en las colonias en dirección al poniente a la alcaldía Álvaro Obregón, como Santa Lucía, La Araña, Garcimarrero, Colinas del Sur, Puerta Grande, Olivar del Conde, Hogar y Redención o Plateros. Tiene una longitud de 7 kilómetros aproximadamente y una superficie de 32 kilómetros cuadrados. Este río cruza el bosque del desierto de los Leones. Al descender a las zonas urbanizadas, se mezcla con el agua negra de los drenajes. Por lo tanto, gran parte de su caudal se encuentra contaminado con descargas residuales y hoy en día, tristemente, lo convierte en un río de aguas negras. Con el paso del tiempo, también muchas casas se han construido a las orillas de estas barrancas, algunas de ellas de manera improvisada y por ende peligrosas, pues en temporadas de lluvias, la corriente de estos ríos de aguas negras tiende a subir, tanto que lo convierte en algo verdaderamente peligroso. La casa que se llevó el río. Corría el año del 2003 aproximadamente, ya que la fecha exacta de la siguiente historia es indeterminado. Dentro de las barrancas de este río se encuentra la colonia Hogar y Redención de la alcaldía Álvaro Obregón. Cuentan una de las tragedias que marcaron la zona y que tuvo un final trágico. La familia García, una familia de escasos recursos, llegó a vivir a una improvisada casa de cartón y de madera. Lo hicieron a las orillas del río Mixcoac. Juan Carlos, el padre de familia, se dedicaba a la albañilería y su esposa se dedicaba a las actividades del hogar. Limpiaba y planchaba ropa para poder ganarse algunas monedas y poder mantener a sus pequeños 3 hijos, de 4, 6 y 7 años. La situación era complicada para ellos, y es por eso que esa barranca fue el único lugar a donde pudieron llegar para poder vivir o sobrevivir. Todo mientras las cosas mejoraban, decía Juan Carlos a su esposa Cristina. Algunos vecinos aledaños a su pequeña casa trataban de ayudarlos con ropa y comida cuando la situación era más complicada. También les hacían los comentarios de que la zona en donde estaban radicando era peligrosa, porque se encontraba muy cerca del río,
pero ante la falta de una vivienda digna, no podían hacer mucho. En una tarde de julio, Juan Carlos, como todas las mañanas, salió a trabajar a una obra que le quedaba como a 1 hora y media de su hogar. Cristina se quedó con sus pequeños en casa, ya que ese día no había tenido trabajo. Sus hijos se encontraban jugando a unas calles con algunos vecinos cerca de aquella barranca. La tarde era fría y nublada. Eran aproximadamente las 4 de la tarde, cuando las nubes empezaron a tornarse más oscuras y poco a poco la lluvia empezó a caer. Esther, dile a tus hermanos que ya se vengan a la casa, porque ya va a empezar a llover, dijo Cristina al llamar a su hija mayor para que metiera a sus hermanitos. Esther de inmediato tomó la mano de sus hermanitos, caminando entre el pastizal y el pequeño camino entre el río y el lodo que ya se había hecho en algunas lluvias anteriores. Cristina dijo a sus hijos: apúrense y cámbiense de ropa, porque ya vienen todos sucios. Ya casi va a llegar su papá, a ver si no le agarra la lluvia. Lo que parecía una lluvia atípica de aquella temporada, de un momento a otro se convirtió en una tormenta impresionante. Relámpagos, vientos fuertes y granizo empezaron a golpear la humilde casa de la familia. El sonido del granizo golpeando las láminas se confundía con el sonido de agua cayendo en todos los árboles de la barranca. Al mismo tiempo, el sonido del agua del río, que era una clara señal de que el río estaba subiendo. Los niños empezaron a llorar del miedo, pues nunca les había tocado una tormenta tan fuerte. La pequeña casa empezó a inundarse. Cristina se asomó por una de las rendijas que daban hacia el río y se percató que ya era demasiado tarde para salir de ahí, pues el río ya estaba con el agua tan elevada que la lluvia no cesaba. Las maderas, las láminas, el cartón y el plástico que conformaban la casa empezaron a moverse de un lado a otro, como si de un temblor se tratara. Cristina no pudo hacer más, solo tomó a sus hijos, los abrazó y se arrinconó en una esquina esperando a que no pasara a mayores. Los niños gritaban del pánico, cuando de pronto parte de la barranca colapsó debido a lo débil que el agua estaba dejando la zona y se llevó la pequeña casa y junto con ellos a la pobre familia. Los vecinos escucharon un sonido estruendoso y como pudieron salieron a ver, solo para darse cuenta que el río llevaba una corriente tan fuerte y que había crecido tan alto que la casa de sus vecinos que vivían en esa barranca había desaparecido. De inmediato llamaron a las autoridades. Algunos otros vecinos salieron con todo y la lluvia tratando de buscar a los niños y a la madre de ellos entre las fuertes corrientes, pero era imposible ver algo. Los minutos pasaron, la lluvia empezó a bajar. La noticia de esa tragedia empezó a circular tan rápido en toda la colonia Hogar y Redención y en la colonia Olivar del Conde que mucha gente empezó a bajar a la barranca del río Mixcoac para tratar de ayudar, pero les fue imposible. Bomberos y autoridades de la delegación acudieron al lugar. Equipos especiales de rescate también acudieron, ya que buscar entre todo el río sería una tarea bastante complicada. Alrededor de las 7 de la noche, Juan Carlos, el esposo de Cristina, venía llegando de laborar. En sus manos traía una bolsa de pan con la que pretendía disfrutar al llegar a casa con su familia. Al ir bajando la calle marcada con el número 22, se percató que había bastantes patrullas, algunas ambulancias, bomberos y rescatistas. Al ir bajando poco a poco hacia la barranca para su casa, unos vecinos lo detuvieron y le pidieron que parara, que algo lamentablemente le había pasado a su familia. Juan Carlos tiró su mochila y la bolsa de pan, corrió hacia la barranca donde la policía tuvo que detenerlo. Juan Carlos no podía creer aquella noticia. Estaba destrozado, gritaba el nombre de su esposa e hijos, pedía ayuda para encontrarlos. Los paramédicos tuvieron que intervenirlo para calmarle la crisis y el shock en el que se encontraba. Vecinos que conocían a la familia se solidarizaron con él. Juan Carlos no podía creer que en la mañana había estado con su familia y por la tarde-noche ya había desaparecido junto a su pequeña casa. Lo había perdido todo. Esa noche fue una noche bastante triste para los habitantes de la zona. Según registros de las autoridades, los cuerpos fueron rescatados varios kilómetros hacia abajo de donde habían desaparecido. Esto luego de muchas horas y trabajos arduos en coordinación con varios servicios de rescate. Se supo que tanto los niños y la esposa de Juan Carlos fueron trasladados a su lugar de origen para darles una cristiana sepultura. De Juan Carlos poco se supo después. Las autoridades prometieron que ese río se entubaría para evitar más tragedias, pero hasta donde se sabe, solo fueron promesas. Ese río hoy en día aún continúa por la parte de afuera, como aquel día, con más basura y contaminación de la zona,
con más gente viviendo alrededor de él, esperando que la tragedia no se repita. La historia anterior está basada en un hecho real, de la cual hoy en día poca información hay. Asimismo, en toda el área de esa barranca se cuentan otras historias bastante espeluznantes, como la de don Antonio, una persona que llevaba más de 8 años vagando por la ciudad. Sus problemas de alcoholismo fueron tan grandes que un día llegó a las calles de la colonia Olivar del Conde solo para encontrarse con otro grupo de amigos que también se dedicaban a lo mismo. Se refugiaban siempre en la esquina de la calle 27, justo donde comenzaban las escaleras que dan hacia el río Mixcoac. Don Toño, como ya era conocido en la zona, era una persona muy amable y tranquila, que dentro de su vida en la calle dejó de beber. Se ganaba algunas monedas barriendo las calles, tirando basuras o haciendo mandados, por lo que vecinos no tenían problemas con él. En una ocasión, don Toño menciona que uno de sus vecinos le dio un costal de basura para que lo fuera a tirar al río a cambio de unas monedas. Don Toño, ante la falta de trabajo y las pocas oportunidades que su situación le daban, aceptó. El encargo se lo hicieron como a la 1 de la mañana, y ahí iba, caminando a paso lento hacia la barranca. El costal no pesaba mucho, ya que solo eran papeles y envolturas. Lo que pesaba era bajar las escaleras, que eran bastantes. Cuando por fin llegó hasta una de las orillas del río, hizo lo propio y aventó el costal de basura. Al fondo se encontraba una explanada de tierra que se utilizaba como cancha de fútbol. A lo lejos vio una misteriosa bruma que se levantaba y envolvió el lugar. En ese momento, una seductora voz femenina resonante en el aire, atrayendo la atención de don Toño, apareció. Era una figura envuelta en sombras que emergió de la penumbra, y ahí apareció una bella mujer con una mirada enigmática. Se materializó frente a él, con una sonrisa encantadora. La mujer le hizo una seña para que se acercara, y fue lo que hizo. Al llegar frente a la mujer, en medio de la barranca, ella tenía un vestido largo de color beige, cabello demasiado negro y tez blanca, labios rojos y unos ojos demasiado grandes. Tenía una mirada cautivadora. La mujer le propuso a don Toño seguir un camino oscuro y desconocido, que prometía liberarlo de sus problemas. Movido por la curiosidad y el deseo de escapar de su difícil realidad, don Toño aceptó la invitación y comenzó a caminar junto a la misteriosa mujer. A medida que avanzaban por el camino, la atmósfera se volvía cada vez más intensa. Ingresaban poco a poco más a los pastizales de aquella oscura barranca. El sonido de las aguas negras del río era cada vez menos. Don Toño empezó a sentir una conexión extraña con la mujer. Sin embargo, al llegar a una curva en medio del camino lleno de tierra, de árboles secos y de pasto, la mujer se quedó de pie a unos 3 metros de distancia de él, dándole la espalda. Don Toño se le quedó viendo, cuando finalmente ella se volteó para ver a don Toño, y la sorpresa y el desconcierto se apoderaron de él al descubrir que su rostro ya no era de aquella bella mujer. Ahora su cara tenía la apariencia de un caballo. Don Toño, espantado y ahora enfrentando una realidad surrealista, se encontraba en un dilema entre el encanto inicial y la extrañeza de la situación. La mujer con aquel rostro empezó a sonreírle y con una seña con la mano derecha le insinuó que siguieran caminando, pero don Toño no hizo caso. Pálido del susto y como si le hubieran echado un balde de agua fría, salió corriendo. El hombre, al voltear a ver a todos lados, no sabía dónde se encontraba. Estaba perdido en medio de la barranca. Corrió a la primer calle que colinda con el río, en donde vio la luz de una casa. Corrió mientras rezaba y rogaba porque aquel espectro no le hiciera daño. La mujer empezó a caminar detrás de él, pero de un momento a otro desapareció en la neblina, dejando a don Toño solo en el oscuro camino. Como pudo, llegó de nuevo hasta donde su vecino vivía. Su vecino le preguntó que qué había pasado. Él le contó lo sucedido y su vecino estaba de no creerse. Le cuestionó que si había tomado. Don Toño le dijo que no, que ya llevaba muchos días sin beber alcohol, pues su intención era reformarse. Su vecino poco le creyó, por el contexto de la situación. Desde aquella noche, don Toño nunca más volvió a bajar al río y a esa barranca de noche, pues temía que esa mujer se volviera a aparecer. Cuentan que esa mujer no nada más se le ha aparecido a don Toño, pues después de saber su historia, algunos vecinos comentaron que la mujer con cara de caballo se aparece de manera constante por las madrugadas. Algunos no definen qué es o qué es lo que podría ser ese espectro, pero muchos prefieren no caminar por las noches en ese lugar.
La Llorona del río Mixcoac. Esta historia ocurrió por ahí del año 1999. Violeta era una estudiante de la preparatoria número 8, una preparatoria que se encuentra en la colonia Merced Gómez, muy cerca de la colonia Plateros en la alcaldía de Álvaro Obregón. Ella vivía en la calle José Camarillo de la colonia Huey y Redención, muy cerca del Olivar del Conde y muy cerca del río Mixcoac. Violeta trabajaba por las mañanas y estudiaba por las tardes, por lo que cuando llegaba de la preparatoria, cenaba y de inmediato se dedicaba a realizar tareas, por lo que era un momento pesado para ella y su rutina. Una noche fría, cuando el reloj marcaba las 3:30 de la madrugada, Violeta decidió que continuaría con sus trabajos escolares al otro día, pues ya era demasiado tarde y tenía que levantarse temprano para ir a laborar. Cuando estaba en su baño lavándose los dientes, empezó a escuchar cómo los perros de la colonia empezaban a ladrar de una manera desesperada. Al principio no lo vio raro, pero lo extraño fue que un llanto bastante macabro empezó a sonar en toda la colonia. De inmediato sintió un escalofrío tremendo, pero eso no la detuvo. En un acto de valentía se asomó desde su cuarto a la parte oscura hacia la barranca y vio como una mujer de blanco se encontraba parada a la orilla de un camino de terracería que da hacia la colonia Plateros. La mujer se veía muy pequeña a la distancia que la veía, pero claramente no tenía pies. El miedo hizo que Violeta diera un grito aterrador que desesperó a sus padres, quienes a los segundos abrieron la puerta de su cuarto. Ella de inmediato les contó lo que había pasado. Sus padres se asomaron solo para cerciorarse que no se veía nada, pero los lamentos se escuchaban cada vez más lejos. Sus papás y ella se abrazaron del miedo. Los perros poco a poco dejaron de ladrar y todo volvió a la normalidad. Nuevamente se asomaron a la ventana y solo vieron a algunos de sus vecinos que empezaron a salir ante lo que acababa de pasar. Platicaron entre ellos de lo que habían escuchado y con bastante miedo fueron entrando a sus casas. Algunos vecinos describían el lamento como algo aterrador. No pronunciaba palabras o el clásico «ay, mis hijos», como algunos creían que se podría escuchar, sino como un lamento frío y de larga duración. Desde aquel entonces, se cree que la Llorona ronda por aquel río y es escuchada hoy en día por muchas personas más, a quienes asusta y aterra por las madrugadas. El diablo de la barranca del río Mixcoac. Esta historia le pasó a Rafael por ahí del año 2010. Menciona que trabajaba en un call center hacia el sur de la ciudad. Él era supervisor de un área, por lo que en ocasiones salía bastante tarde de ese estresante trabajo. Rafael vivía cerca de la barranca de la calle 23. Una noche salió bastante tarde, eran casi la medianoche, por lo que tenía que tomar un taxi para llegar a casa. Y así fue. En el camino, Rafael venía pensando en dónde se bajaría para llegar a su casa, y es que tenía dos opciones. La primera, y era el camino más largo, era que el taxi le diera toda la vuelta a la colonia, subiera por la avenida Alta Tensión y lo dejara a unas cuadras de su casa. Y la segunda opción era el camino más corto y barato, que era que el taxi lo dejara en una entrada de la colonia Plateros para atravesar un camino de terracería, cruzar el río Mixcoac y salir casi enfrente de su casa. Rafael cuenta que para ahorrarse unas monedas, prefirió que el taxi lo dejara en la entrada hacia la barranca. Además, no era la primera vez que hacía eso. Por años, mucha gente atraviesa esa barranca ya sea en el día o en la noche para poder tomar sus transportes hacia sus trabajos o escuelas. El reloj marcaba las 12:30 de la noche. El taxista le cobró y le dijo que con cuidado. Rafael comenzó a caminar a paso rápido. Cuando iba a mitad de camino, se percató que un hombre de buen vestir se le emparejó. Rafael era un tipo bastante valiente, pero esa persona sí le sacó un susto. El hombre le dijo que no se espantara, que él también iba a su casa y que se podían acompañar. Eso de alguna forma calmó a Rafael, pues al verlo bien vestido, no dudó pero para nada de él. Rafael le preguntó al hombre extraño que a qué se dedicaba. El señor le dijo que se encargaba de prestar dinero y que eso lo mantenía de alguna manera estable. A Rafael no le cuadraba la historia, pues ¿cómo una persona adinerada podría irse caminando en una barranca a altas horas de la noche? El señor le contestó que era porque manejaba un perfil bajo
e incluso le propuso a Rafael que si gustaba, él le podía ayudar a sacarlo de sus problemas económicos. Le dijo que podría tener autos, una bella casa, mujeres y hasta un mejor empleo. Es más, hasta podría dejar de trabajar. Todo esto se lo iba contando mientras iban bajando por ese camino de terracería hasta que llegaron a una curva donde hay una cueva. El hombre se detuvo y le dijo: «Bueno, pues yo hasta aquí he llegado. Yo vivo aquí», y con la mano señaló una cueva que se encontraba a uno de los costados entre la barranca y el río. El extraño hombre caminó hacia arriba y una vez llegando a la cueva, volteó a ver a Rafael y le dijo: «Aquí vivo, y ya sabes, cuando necesites dinero, búscame. El día de mañana a la misma hora. Ah, y bueno, lo único que te pediré a cambio será el alma de la persona que menos quieras de tu familia». El señor entró a la cueva sonriendo. Rafael se echó a correr a su casa. Nunca supo lo que aquella noche le había pasado. Al llegar a casa le contó a algunos familiares lo sucedido y le dijeron que esa persona era el mismísimo diablo y esa cueva era su casa, que por nada del mundo hiciera un trato con aquel hombre, pues estará condenado de por vida a pesar de todos los beneficios que esta persona le prometía. Al otro día, Rafael no volvió a pasar por ese lugar y prefirió pagar un taxi que lo dejara más cerca de su casa y evitar esta barranca. Hoy en día, esta cueva se encuentra cerrada después de que se utilizaba también para delinquir y era peligroso para los pobladores, no solo por las leyendas y mitos que se cuentan en la zona, sino por la inseguridad que en algún momento se desató. Las historias del río Mixcoac y la barranca aledaña son bastantes. Los habitantes de las colonias nos han contado muchas que estoy seguro que te van a gustar en una segunda parte para este video. Así que, espéralo. Una vez más, agradezco que me hayas acompañado escuchando este video. Espero que te haya gustado. Recuerda, si quieres que cuente alguna historia en especial o alguna leyenda que suceda dentro de la Ciudad de México o en algún estado de la República, mándamelo por mis redes sociales oficiales, Metro Tacubaya, y en Instagram como @MetroTacubaya. Yo soy el tío Taku y nos vemos en la próxima.